1517, víspera de Todos los Santos. Iglesia del Castillo de Wittenberg, Alemania del Norte. Martín Lutero ha clavado un documento en su puerta. Las 95 tesis, 95 ataques mordaces a la poderosa Iglesia Católica y a su cabeza, el Papa. Lutero no sabe que con este gesto acaba de desencadenar un huracán. Un torbellino de violencia que asolará a Europa. Que cambiará para siempre el perfil de la civilización moderna y que le empujará a una confrontación épica contra el mayor poder de la época. Martín Lutero. Los revolucionarios reacios. Alemania, febrero de 1546. Martín Lutero, ahora anciano, en el tramo final de su último viaje. Sabe Dios que jamás pretendí llegar tan lejos como lo hice. Jamás creí que Roma fuese a desencadenar semejante tormenta por un simple trozo de papel. Lutero jamás pretendió causar la conmoción que causó con sus 95 tesis. Pero Roma, la sede de la Iglesia Católica, las interpretó como un ultraje y un desafío. No solo porque criticaban al Papa, sino también por su amplia difusión. Las tesis tocaron la fibra sensible por varios motivos. Trataban asuntos importantes para mucha gente, sobre la Iglesia y su relación con la economía, sobre la salvación y lo que la gente debía hacer para salvarse. Aquel combinado surtió efecto en un momento en el que la gente empezaba a resentirse con el modo en que la Iglesia se aprovechaba de su deseo de salvarse. Las tesis dieron a la gente mucho de qué hablar. Pero la Iglesia tenía un nombre para aquel tipo de escritos: herejía. Y la herejía exigía una respuesta rápida. Las primeras víctimas fueron los libros de Lutero. La siguiente sería el propio Lutero. Lo peor que le podía pasar a un hereje era que le expulsasen de la Iglesia y que le entregasen a la justicia laica para que ésta le condenase a muerte con una frase bastante hipócrita, pronunciada con sangre fría, y que le condenaría a la hoguera o a morir ahogado. Apenas 100 años antes, un hombre llamado Hus había criticado a la Iglesia prácticamente por los mismos motivos que Lutero. A Hus le prometieron un juicio justo y terminaron quemándole vivo. El papado podía destrozarte. No se lo pensaba dos veces. Tenía unos mecanismos sorprendentes y eficaces para detectar y corregir errores, entre ellos la Santa Inquisición y la eliminación de individuos. Debo decir que Lutero se metió en un circo con unos gladiadores sumamente peligrosos y tenía muchas posibilidades de morir.
Pero a Martín Lutero, la furia de la Iglesia Católica no le causaba duda ni temor. Más bien le armaba de un extraordinario valor, que se fortalecía con cada ataque. No cabe duda de que a Lutero le asustan algunas de las amenazas que recibe. Pero paralelamente a esto, cree firmemente que cuando la vida cristiana se vive con autenticidad, lo que le toca a uno es sufrir. Lutero se aferró a las críticas como si fueran una confirmación de su vocación como reformador. Martín Lutero continuó en sus 13 porque era un hombre muy idealista, a la par decidido e ingenuo. Resulta admirable su firme persecución de un ideal. Lutero se enfrentó a la Iglesia como nunca antes lo había hecho nadie. Hizo caso omiso de sus amenazas. El Papa exigía que Lutero se retractase de las 95 tesis, pero Lutero se negó. El Papa envió a un cardenal para que le interrogase. Lutero permaneció impertérrito. No está más capacitado para manejar este caso que un burro para tocar el arpa. Lutero fue acusado de herejía, pero él siguió mostrándose desafiante. Exijo que me demuestren en términos absolutos y no relativos, con claridad y sin confusión, con certeza y sin vacilación, qué es la herejía. Creo que la mayor dificultad a la que se enfrentó la Iglesia fue esta. Cuanto más intentaba silenciar a Lutero, más se convencía este de su vocación reformista. Deseaba pensar libremente, sin someterme a la autoridad de nadie. Llámese concilio, universidad o papa. Y estaba decidido no solo a hacer valer la verdad, sino a defenderla con mi propia muerte. La furia que los escritos de Lutero habían causado en Roma iba en aumento. El Papa León X recurrió al arma más potente de su arsenal, la excomunión. De este modo, León podría condenar a Lutero a una eternidad en el infierno en la próxima vida y a la marginalidad en esta. Para el cristiano medio, la excomunión papal significaba que si morías sin reconciliarte con la Iglesia, ibas a pasar la eternidad en el infierno. El documento fue redactado en el magnífico refugio de caza de León, a las afueras de Roma, y el texto era un fiel reflejo de la actividad favorita del pontífice, la caza del jabalí. Alzaos, oh Señor, protegeos, ya que un jabalí del bosque pretende destrozar vuestra viña. Debemos proceder contra Martín Lutero. Debemos sentenciarle y condenarle, puesto que su fe es notablemente sospechosa, siendo de hecho no más que un hereje. En teoría, aquel documento sellado con el gran escudo papal de las llaves cruzadas de San Pedro también sellaba el destino de Lutero, ya que a partir de aquel momento podía ser arrestado por cualquier autoridad secular o eclesiástica. Pero mientras León jugaba sus cartas en Roma, Lutero descubría que tenía una nueva y poderosa arma de su parte. Para que un movimiento se propague, hay que propagar sus ideas. Y para Lutero resultó providencial poder acceder a un medio como la imprenta para diseminar sus ideas. Creo que hoy en día
somos muy conscientes de lo mucho que las cosas han cambiado gracias a Internet. Internet es a nosotros lo que la imprenta a Lutero. Significaba que las ideas podían viajar, nada las podía detener. Lutero había visto cómo los impresores habían divulgado sus 95 tesis por toda Alemania y se había dado cuenta de que sus prensas podían ofrecerle una vasta audiencia. Dicen que Martín Lutero fue el primer propagandista, la primera persona que explotó realmente aquel nuevo medio. Se dio cuenta de que gracias a la imprenta podía conseguir un auditorio mucho mayor. Lutero clavó un nuevo texto, dirigido a la nobleza cristiana de la nación germana. Con aquel escueto panfleto, Lutero asestaba un golpe devastador tanto al Papa como a la Iglesia. El golpe de gracia fue dirigido no al clero y a los clérigos, sino a los gobernantes seculares de Alemania. Aquella arenga a la nobleza alemana sugería que Lutero empezaba a ser consciente de la realidad política. Por fin entendía que para purificar la Iglesia necesitaba la cooperación de los que estaban en el poder. En la época de Lutero, Alemania era un mosaico de diminutas provincias. Cada provincia tenía su propio dirigente local, y estos, a su vez, estaban sometidos al dominio del Sacro Imperio Romano. A título individual, aquellos estados fragmentados carecían de la fuerza necesaria para oponerse a las continuas exigencias financieras de Roma. En Alemania el resentimiento iba en aumento, y lo que aquel tratado realmente pretendía era decir a los que ostentaban el poder en Alemania: esto se tiene que acabar. Lutero describió de forma muy gráfica el sumidero económico que era Roma. El dinero alemán, contrariamente a lo que cabría esperar, sobrevuela los Alpes. Habla del egoísmo del papado, de su séquito de secretarios, de los miles de secretarios que tiene el Papa, del modo en que el Papa se desplaza por la ciudad, seguido por una auténtica comparsa de asistentes. Y todo para sugerir que para aquello es para lo que se usa el dinero alemán. Lutero insta a los poderes de Alemania sin vacilación a alzarse contra Roma y el Papa. A mi parecer, la única solución posible es que el emperador, los reyes y los príncipes se alcen con fuerza para atacar y combatir a estas alimañas. No con la palabra, sino con el acero. Un plan muy radical. Lutero decía que la Iglesia no solo era el clero, sino todos los alemanes. Uno de los grandes temas de aquel manifiesto dirigido a la nobleza alemana era que la gente corriente, los cristianos de a pie, y no solo los sacerdotes, tenían un papel que desempeñar dentro de la Iglesia. En términos modernos, estaríamos hablando de la democratización de la religión. Pero la revolucionaria obra de Lutero iba a tener consecuencias más inmediatas. De momento, le iba a salvar de caer en manos de la Iglesia para su juicio y ejecución. En la región de Sajonia, donde vivía Lutero, gobernaba un hombre llamado Federico el Sabio. El propio Federico había fundado la Universidad de Wittenberg, donde Lutero enseñaba. Federico empezó a proteger desde la sombra a aquel teólogo bocazas que vivía bajo su jurisdicción, negándose a entregarlo a los agentes del Papa.
Los motivos de Federico el Sabio son un misterio. En parte, creo que Federico el Sabio se sentía orgulloso de Lutero. Estaba orgulloso de su erudito y famoso teólogo, de aquel hombre que atraía a la gente a su nueva y modesta Universidad de Wittenberg. Lutero era una fuente de popularidad y prestigio. Puede que no se tratase del tipo de atención que más cómodo le hacía sentirse, pero estaba haciendo que la gente tomase Wittenberg en serio. Federico había entendido inmediatamente las implicaciones de la última obra de Lutero. Federico y sus antecedentes inmediatos habían intentado limitar el poder de la Iglesia. Ahora, Federico podía leer el mensaje dirigido a la nobleza alemana y decir: exacto, es una cuestión de principios. Yo no digo que haya que restringir los fondos que salen de Alemania por una cuestión de codicia. Ahora puedo argumentar ideales más elevados. Pero aquel manifiesto dirigido a la nobleza cristiana había llamado la atención de las más altas esferas. En 1520, Federico recibió la visita del hombre más poderoso de Europa, el Sacro Emperador Romano Carlos V. Carlos acababa de acceder al poder y Lutero le preocupaba. Carlos era un católico ferviente. Realmente quería preservar la fe católica. En cierto modo, era un paladín del papado, aunque apenas tenía 19 años cuando le nombraron Sacro Emperador Romano. Era una situación complicada y quería evitar a toda costa que el asunto Lutero se le escapase de las manos. Federico se apuntó un tanto diplomático. Convenció a Carlos V de que sencillamente no podían entregar a Lutero a los agentes de la Iglesia. Más bien debían permitirle presentar su caso ante el mismísimo Carlos en el próximo Parlamento o Dieta en la ciudad alemana de Worms. Fue un momento crucial. Federico acababa de conceder a Lutero la oportunidad de presentar su caso en una de las reuniones más destacadas de Europa. Y Lutero no pensaba desaprovecharla. No pretendía obtener prestigio ni fama con mis escritos y panfletos. Casi todo el que me conocía censuraba mi tono duro e hiriente. Pero yo pensaba que, aunque mi generación me condenase, quizá las generaciones venideras me juzgarían mejor. Un emisario papal se encargó de llevar al norte la gran bula de excomunión de León X. Había recibido instrucciones para mostrarla en todas las ciudades por las que pasara, a modo de advertencia para aquellos que sintiesen simpatía por Lutero y sus escritos. Pero cuanto más al norte viajaba, menor era el apoyo que encontraba. En Barford, donde Lutero había estudiado, el emisario mandó imprimir cientos de copias de la bula, pero la respuesta de los estudiantes universitarios fue tirar hasta la última copia al río que cruzaba la ciudad. No sin sarcasmo, rebautizaron la bula como bola e insistieron en que la querían ver flotar. Mientras tanto, los escritos de Lutero iban ganando audiencia. Escribía muy bien. Realmente escribía con mucho ingenio, con desprecio. Y mucha gente se sintió, no sé, fascinada por aquel hombre que empleaba un lenguaje tan crudo para dirigirse al Papa y a la Iglesia. El Papa debería mostrarse como el infecto pecador que es. Si Roma no es el mayor burdel que uno puede imaginar, entonces no sé qué es un burdel.
Es un erudito. Creció desde muy pequeño entre libros y manuscritos y sabe extremadamente bien qué palabras funcionan y con quién. Había tal horda de sabandijas en Roma como jamás se viera en Babilonia. El Papa debería controlarse y apartar sus manos del pastel. Es un escritor increíble. Utiliza un vocabulario profano y sencillo. Es muy divertido leerlo en voz alta. Es sarcástico, ingenioso, profundo. Es un gran consolador. Si te atacaba Lutero, te dejaba, vamos, que te hacía pedazos. Impresas junto a los textos de Lutero, para aquellos que no sabían leer, había analogías visuales. Grabados gráficos en madera que mostraban al Papa entregándose al lujo y a la corrupción, y que mostraban al Papa con un siervo de Satán. Lutero y sus seguidores empezaban a ver su lucha con Roma como un enfrentamiento épico con el mismísimo diablo. Lutero, decididamente, no era un hombre moderno. Lutero es un hombre medieval. Entiende el mundo a través del prisma de la Biblia. Estaba absolutamente convencido de que se enfrentaba al anticristo. No era un enfrentamiento entre Martín Lutero y unos políticos. Era una batalla apocalíptica. A Lutero todavía le quedaban unos meses hasta su gran intervención frente a Carlos V en la Dieta de Worms. Y la bula de excomunión de León X ya le habría llegado para entonces. Tenía un nuevo objetivo: redactar minuciosamente un nuevo sistema de fe. Fue aquella obra la que marcó la transición de Lutero de reformista a revolucionario. Le puso por título La cautividad babilónica de la Iglesia. Para construir a veces hay que destruir. Y esta es una obra de una crudeza destructiva considerable. Babilonia era la ciudad del mal y había secuestrado a la Iglesia. Babilonia había tomado la Iglesia por la fuerza. Aquello había sido un asalto a mano armada. La Iglesia había sido tomada por los bandidos. Estaba cautiva y había que hacer algo al respecto. Había que liberarla. Ahora, Lutero apuntaba al mismísimo corazón de la Iglesia, el sistema sacramental. Según la Iglesia Católica, un hombre solo podía alcanzar la salvación y el cielo eterno a través de aquellos rituales especiales. Y cada uno de aquellos 7 sacramentos, desde el bautismo hasta la extremaunción, era administrado por el ejército de sacerdotes de la Iglesia. Sin embargo, cuando Lutero revisó las Sagradas Escrituras, solo pudo encontrar 2 sacramentos. Lutero dice en La cautividad babilónica de la Iglesia que en realidad solo hay 2 sacramentos, la Sagrada Comunión y el bautismo. El bautismo nos hace miembros del rebaño de Dios y la comunión es un método tangible por el cual Dios se cerciora de nuestra fe. Tomad, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Lutero aseguraba que los restantes sacramentos eran una invención de la Iglesia y que había que desecharlos. De un plumazo, Lutero acabó con siglos de rituales y ceremonias. Y liberó la relación del hombre con Dios. Los 7 sacramentos se podían ver e interpretar como mecanismos mediante los cuales aceptábamos que el clero hiciera de intermediario entre nosotros y lo divino. Y lo que Lutero decía era que aquella relación debía ser bilateral, directa y sin intermediarios. Podemos arrepentirnos, pero nadie puede hacerlo por nosotros.
Así que aquella escisión, a priori negativa, tenía su parte positiva. En realidad, estaba diciendo, a partir de ahora, solo depende de ti. Lo que yo digo es que ningún papa, obispo o sacerdote tiene derecho a imponer su voluntad sobre el hombre cristiano, ya que todo cristiano es ministro de Dios. Redefinió la relación entre el individuo y Dios radicalmente, eliminando los intermediarios. Es como si alguien controlase las tuberías que llevan el agua hasta tu casa y de repente pudieras cavar tu propio pozo. Dejarías de depender de la depuradora central de la Iglesia. Durante el invierno de 1520, Lutero por fin recibió la bula de excomunión de Roma. Pero ya era demasiado tarde. Según sus propias palabras, Lutero había desatado un huracán. Se podría decir que estas obras fueron un manifiesto revolucionario, no solo para la Iglesia, sino también para la sociedad. Lutero estaba diciendo que los cristianos de a pie tenían algo que decir en todo aquello, y una vez la gente se lo empezó a creer, el mundo cambió para siempre. Para Lutero, el poder que había ostentado el Papa durante siglos ya no tenía sentido. Por eso tiró la bula de excomunión a una hoguera. Puesto que habéis corrompido la verdad de Dios, consumíos en su hoguera. No tengo miedo y disfruto sufriendo por tan noble causa. Al quemar la bula de excomunión, lo que estaba diciendo era, no me rendiré. Yo tengo razón, tú no. Ven a por mí. Lutero empezó a prepararse para su gran intervención frente a los poderes del Sacro Imperio Romano en la Dieta de Worms. Hace 25 años me puse en camino hacia Worms, convencido de que iba a ser mi último día. Ya que tal y como dije en su momento, si el emperador me hubiese invitado para abjurar, jamás habría ido. Pero si a lo que me invitaba era a mi muerte, entonces asistiría de buen grado. El 2 de abril de 1521, Lutero partió de Wittenberg y viajó durante 2 semanas hasta llegar a Worms. Un paso por delante iba su escolta, un heraldo imperial de Carlos V y garantía de salvoconducto. Los amigos de Lutero habían hecho lo posible por hacerle desistir de su viaje, convencidos como estaban de que jamás regresaría con vida. Pero durante su viaje por Alemania, Lutero empezó a ser consciente de la enorme popularidad de su causa y de su obra. En Erfurt, los ancianos de la ciudad organizaron una enorme fiesta en honor del viajero itinerante. En Frankfurt, los publicistas de la ciudad le agasajaron con regalos. Después de todo, era uno de los autores de mayor éxito de Europa. La toma de conciencia de su popularidad debió de insuflarle coraje durante el trayecto a Worms. Aunque no veo que a Lutero se le subiera la fama a la cabeza como a las celebridades de hoy en día.
Seguía fiel a sus principios. Seguía siendo un intrépido idealista. Creo que durante su viaje a Worms, Lutero tiene sentimientos encontrados. Está realmente asustado. ¿Qué irá a pasar? ¿Correré peligro? Y por otra parte, descubre que la gente le apoya, que ha iniciado algo que se está haciendo grande. La mañana del 16 de abril, Lutero llega por fin a la ciudad de Worms. Aquel recuerdo le acompañaría hasta el fin de sus días. Aquel día me recibió una multitud. La ciudad entera se agolpaba en las calles. Una escolta de caballeros me custodió a través de las puertas de la ciudad. Un sacerdote corrió hacia mí y me tocó como a un santo. Al llegar Lutero, la gente lo miraba boquiabierta y lo jaleaba. Uno de los representantes papales diría en Roma que 9 de cada 10 personas gritaban «¡Larga vida Lutero!». Y por si el Papa se hacía ilusiones, la 10ª gritaba «¡Muerte al Papa!». La aparición de Lutero ante la Dieta iba a convertirse en el momento culminante de su vida. Hacía calor, pero el sol ya se había puesto en un rojo resplandor. En aquella habitación se reunían los hombres más poderosos de Europa, los príncipes de Alemania, el Sacro Emperador Romano, Carlos V y el nuncio papal Johannes Mayer von Eck. Aquellos eran los hombres a los que Dios había confiado mi vida. La única persona en la habitación que conocía a Lutero era su propio príncipe, Federico el Sabio. Pero sabía que el voto de cada uno de aquellos hombres podía decidir su destino. El enviado del Papa solo tenía una petición: que Lutero se retractase de todos sus escritos. Pero Lutero se mantuvo fiel a sus principios y a sus palabras. Debemos pensar en lo aterrador que aquello debió de ser para Lutero. Frente a él se encontraban las fuerzas de la Iglesia y del Estado, y seguro que lo sometieron a una gran presión con el fin de que se retractase. Querían que dijera, no debí hacerlo, no debí decirlo. Le mostraron un montón de libros y le preguntaron si eran todos suyos. Sí, son todos míos y he escrito más, en caso de que alguien quiera leerlos. Se negó a retractarse de lo dicho en términos claros y sencillos. No acepto la autoridad de papas ni de concilios porque se contradicen a sí mismos. Mi conciencia es cautiva solo de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni correcto obrar contra la conciencia. Según cuenta la leyenda, Lutero cerró su discurso con uno de los mayores alegatos de profunda rebeldía de la historia. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén.
Aquella frase de Lutero marcó el principio de una nueva era. Una era en que la gente normal iba a rebelarse ante la autoridad y a decirle: lo siento, esto es lo que creo, es lo que me dicta mi conciencia, y no puedo hacer nada. Creo que aquel fue uno de los momentos claves del origen de nuestra visión moderna de la libertad personal e institucional. Lo ocurrido en Worms fue muy intenso. Fue una situación en la que un hombre se levantó y dijo la verdad, en pro de la verdad y de la libertad de conciencia. De ahí que le veamos como un monumento a la libertad de conciencia. Es uno de esos casos en los que un individuo lucha por algo mucho más grande que él mismo. Tras la audiencia, Lutero fue autorizado a regresar al lugar donde se alojaba. Le dijeron que recibiría el veredicto al día siguiente. Estaba convencido de que le iban a entregar a los agentes de Roma y de que se iba a tener que enfrentar a la Inquisición y a un juicio por herejía. Pero entonces recibió un mensaje extraordinario. Los jueces habían sido incapaces de alcanzar el veredicto unánime que los dirigentes de la Dieta exigían. Uno de los que se abstuvo fue el antiguo protector de Lutero, Federico el Sabio. Era consciente de la utilidad de Martín Lutero. No quería que muriera. Quería seguir usándolo como arma contra el papado y la Iglesia. También creo que se sentía muy atraído por las enseñanzas de Lutero y que realmente quería que éste continuara con su labor. Garantizaron a Lutero un salvoconducto desde Worms hasta Wittenberg. Pero la amenaza de arresto por parte de la Iglesia seguía pendiendo sobre su cabeza. Federico tomó una decisión drástica. Mandó secuestrar a Lutero tras su partida de Worms y le ocultó en un castillo remoto y aislado, el castillo de Warburg. Un lugar donde los agentes del Papa jamás le encontrarían. Lutero pasa de la increíble e intensa experiencia vivida durante la Dieta de Worms a una existencia solitaria recluido en Warburg. Pasa de un momento de gran euforia y júbilo a la depresión. Lutero volvió a sumirse en la desesperación y en la angustia del pasado. Y la depresión iba esta vez acompañada por una profunda sensación de que el diablo le perseguía. Quizá durante su asueto en Warburg tuvo más oportunidades de enfrentarse al diablo en persona. Precisamente cuando visitas Warburg, te muestran el pupitre desde el que Lutero le lanzó tinta al diablo. Creía que uno se encontraba al diablo todos los días. Comenzó un periodo de indudable regresión, introspección y melancolía, acompañado de síntomas físicos, de los que Lutero habla con turbadora franqueza. Volvieron el estreñimiento y Dios sabe qué más. Y creo que logró superar todo eso recurriendo al Prozac del pasado, el trabajo.
Lutero se volcó una vez más en una de sus grandes empresas, la traducción de la Biblia al alemán, haciendo la palabra de Dios accesible al común de los mortales. Pero mientras Lutero se consumía en soledad, la historia de su intervención en Worms se extendía como la pólvora. Se había convertido en un héroe, en el testaferro de una revolución. Lo que empezó con un solo hombre es recogido, repetido y multiplicado una y otra vez por otros muchos hombres. Y para ellos, la dieta de Worms tiene una importancia simbólica que en muchos sentidos les empuja a actuar. De repente su mundo ha cambiado. Es como si al volver a juntar las piezas del puzzle, todo hubiera cambiado y el mundo ya no fuera el mismo. Las primeras chispas de la revolución saltaron en Wittenberg. Monjes y monjas empezaron a abandonar monasterios y conventos. Los sacerdotes abandonaron la doctrina eclesiástica para contraer matrimonio y vivir como los miembros de su congregación. Aquel fue el origen no solo de un movimiento religioso, sino también social, económico, político y revolucionario. La misma gente que había pagado por las imágenes de los santos en las iglesias, ahora las arrancan de las paredes y las destrozan. Fue una rebelión imparable que se extendió por todas partes. Fueron los primeros pasos de lo que habría de convertirse en la Reforma. Finalmente, durante la primavera de 1522, Lutero regresó a Wittenberg. Para entonces, las preocupaciones del Papa eran mucho mayores que un monje rebelde. Y Lutero estaba a punto de descubrir la revolución que sus palabras habían inspirado. Puesto que la Iglesia estaba muy involucrada en la vida de la gente y en la organización de la sociedad, el vuelco que sufrió tuvo importantes consecuencias para el conjunto de la sociedad. Las comunidades se reorganizaron por completo, sin necesidad de recurrir a las grandes estructuras internacionales de la Iglesia. Y las distintas comunidades de Alemania y del resto de Europa se hicieron cargo de asuntos como la disciplina social, la ayuda a los pobres, la educación pública, y se dijeron: a ver, un momento, no necesitamos a toda esa gente a bordo, lo vamos a decidir nosotros mismos a nivel local y vamos a establecer reglas locales. Los seguidores de Lutero pusieron Wittenberg patas arriba. Se hicieron con el control de la administración municipal, confiscaron los fondos de la Iglesia para crear un nuevo sistema de asistencia social y se pusieron al mando de las escuelas que antes dirigía la Iglesia. Cuando Lutero regresó a Wittenberg, tras su cautiverio en el castillo de Wartburg, vio los cambios tan radicales que otros habían hecho en su ausencia. Sus seguidores estaban entusiasmados con todo aquello. Creían que eso era lo que Lutero quería que hicieran. Creían que aquellas eran las consecuencias lógicas a las palabras de Lutero. Pero Lutero estaba horrorizado. Las ideas de Lutero resultaron ser mucho más radicales de lo que él creía. Lutero jamás imaginó que las cosas pudieran cambiar con tanta velocidad y tanta violencia. Me oponía a las indulgencias y a los papistas, pero no con fuerza. Yo solo enseñaba, predicaba y escribía la palabra de Dios.
Lutero se subió al púlpito y dijo a los de su congregación que debían abandonar la revolución social. Lo único que les debía preocupar eran sus almas y Dios. Lutero ya no controla unas ideas que ahora son del dominio público, pero eso no impide que se esfuerce por devolver el genio a la lámpara. Es lo suficientemente listo como para entender que si sus ideas se empiezan a asociar con la destrucción de la propiedad, los mismos gobernantes seculares que eran garantía, no solo de su seguridad personal, sino también la reforma que tenía en mente, se iban a volver en su contra. Pero a pesar de sus requerimientos al pueblo de Wittenberg, el espíritu de la revolución no hizo más que cobrar fuerza. Él inició algo que, como una bola de nieve que rueda colina abajo, cobró velocidad. Superó varios obstáculos y tomó una dirección que a él no le gustaba para terminar pulverizando la sociedad medieval de la que había salido. Una serie de alzamientos campesinos estallaron por todo el país. Inspirados en los llamamientos de Lutero a la libertad de fe, buscaban la libertad social de los campesinos alemanes. Donde Lutero dice, deberíais ser libres y no someteros a la autoridad de otros humanos en asuntos de fe, es muy fácil entender. Siervos, liberaos de vuestros señores. Lutero podía decir que él no había dicho aquello, pero la historia ha demostrado que sus palabras podían ser leídas e interpretadas de aquel modo, y así ocurrió. Lutero se enfrentó a los rebeldes con su prosa más despiadada. Con el vulgo, uno tiene que ser duro. Hay que hacer que cumpla la ley a punta de espada. Así como uno encadena a las bestias salvajes. Los príncipes de Alemania respondieron con hechos a las palabras de Lutero. Asesinaron a más de 100.000 rebeldes. La prosa de Lutero es extremadamente dura, violenta y letal. Aquel que mate a un campesino sublevado es el adecuado para hacerlo. Es tan radical que hasta la élite que actúa de forma dura, violenta y letal se sorprende. En la mente medieval de Lutero, los campesinos son tan agentes del diablo como el Papa. Cuando hablaba de los campesinos, decía que eran miembros de la alineación satánica. No eran meros seres humanos, eran siervos de Satán, cumplían una labor demoníaca. Y por tanto, él, como representante de la Iglesia de Cristo, debía atacarlos con todo el vigor del que disponía. Lutero siempre mantuvo su visión bíblica de que aquel era un conflicto apocalíptico. Por ello atacaba verbalmente a todo el que cuestionaba su idea del camino a la salvación. Tras los campesinos, los judíos se convirtieron en otro de sus infames objetivos. No bajéis la guardia frente a los judíos, ya que sus sinagogas no son otra cosa que nidos de diablos donde se practica la autocomplacencia, la altivez, la mentira, la blasfemia y la difamación de Dios. Con Lutero no valen las medias tintas. Cuando es amable es sumamente amable. Y cuando es odioso es terriblemente odioso. La tromba reformista desencadenada por Lutero siguió imparable. Aquel movimiento conocido como protestantismo recorrió Alemania y siguió hacia Francia, los Países Bajos y Bélgica. Aunque en cada lugar adoptó una forma distinta.
En Ginebra, Juan Calvino fundó una comunidad donde todo el mundo debía vivir según unas reglas basadas en estrictos ideales religiosos, hasta el punto de que los ciudadanos eran multados por faltar a un sermón. En Inglaterra fue necesaria una guerra civil para que Cromwell pudiera instaurar su visión de un Estado protestante. Después, en los nuevos territorios descubiertos de América, los primeros colonos fundaron una nación basada en el principio de libertad religiosa de Lutero. Las ideas de Lutero, por el momento histórico en el que surgieron y por la acogida que tuvieron, supusieron un cambio extraordinario en la concepción de lo que era Europa. Ya no era una Europa cristiana. Por otra parte, la de Lutero fue una historia global, una historia que afectó a Asia, después a África y por último a América, y que forma parte de la herencia de Europa occidental, o más bien, del mundo entero. Sin embargo, Lutero jamás volvería a abandonar su provincia de Alemania. Y finalmente encontró algo de paz. Se casó con una exmonja llamada Catherine y juntos tuvieron una gran familia. Eso sí, Lutero nunca dejó de escribir. La historia de Lutero nos recuerda el poder del carisma individual. Tanto el carisma de la persona que se levanta y habla, como el carisma que viaja en las páginas escritas. En realidad, nunca llega a desagradarte. Lutero es una fuerza rudimentaria que se expresa a través del lenguaje, que ofrece una visión de la salvación liberadora con sentido para mucha gente. Y que cuando así la entiendes, ya no la puedes entender de otra manera. Lutero es irrefrenable, escandaloso, ingenioso, muy divertido. Pero en nuestra imaginación sigue siendo alguien muy importante por haber insistido en ser fiel a sus principios y por haber dicho lo que pensaba. Su empaque como individuo, su coraje como individuo y su voluntad como individuo de morir por su profesión, por sus creencias. En este sentido, a Lutero habría que situarlo junto a los grandes emancipadores de la historia de la humanidad. Lutero murió el invierno de 1546, víctima de un grave infarto tras un duro viaje a su ciudad natal, Eisleben. Hasta el último momento se mantuvo fiel a su sentido de la ira y a su debilidad por una buena frase. Cuando muera, quiero convertirme en fantasma. Así podré seguir acosando a obispos, sacerdotes y monjes impíos para que les cause más problemas el Lutero muerto que 1000 Luteros vivos.
Bye.